encontramos hoy en presencia del maestro Mario Villa Viveros, jefe de la Oficina de Atención a la Problemática. Maestro, platícanos un poco de la trayectoria que experimenta como docente. Me da mucho gusto tener el día de hoy una oportunidad de dirigir unas breves y sencillas palabras a mis compañeros de esta Dirección General de Educación Primaria Estatal. Tal y como nos mencionan nuestro compañero, tengo el gusto de ostentar el cargo de jefe de la Oficina de Atención a la Problemática Escolar en esta dependencia. Platicar un poco sobre mi perfil docente realmente es satisfactorio para un servidor, toda vez que tuve el gusto, la oportunidad, la felicidad de haber trabajado durante 10 años en una comunidad de origen indígena. Esa comunidad se llama Coacotla, pertenece al municipio de Cozoleacaque. Y en esta comunidad tuve el gusto de iniciarme con un grupo de primer año que aproximadamente tenía 50 niños y que el reto consistía en lo siguiente: los niños eran bilingües, es decir, hablaban español, pero también hablaban el náhuatl, la lengua materna, el náhuatl. Considerando que Cozoleacaque pertenece a una región estrictamente de origen olmeca, pues tuve el gusto de conocer a estos pequeños, quienes me pusieron un reto inmediato: cómo hacerles para enseñar a leer y a escribir. También tuve el gusto de conocer en este mismo inicio al profesor Plácido Torres Hernández, quien fue mi director, quien ha sido mi ejemplo, quien es uno de los mejores profesores que yo he conocido durante toda mi trayectoria. Entonces el maestro me dice: maestro, le concedo y le otorgo el grupo de primer grado, 50 niños, y me dijo lo siguiente: necesito que nosotros llegábamos en aquellos tiempos en los meses de noviembre. Entonces ya había arrancado aquel curso, aquel ciclo escolar. Entonces me dijo: necesito que por favor, usted que viene de la normal, que viene usted recién desempaquetado, tenga a bien enseñarle a todos los niños a leer y escribir. Y entonces, como joven, como entusiasta, pues dijimos: claro que sí. Mas no sabía yo la condición que les mencionaba anteriormente. Entonces fue todo un reto, fue muy distinguido, siendo originario de la ciudad de Jalapa, y visitar, convivir y trabajar en una comunidad indígena como la que estoy tratando de describirles, pues fue algo muy satisfactorio. Los niños, como les mencionaba, hablaban dos lenguas, el español y el náhuatl. Entonces inicio tratando de hacer el mecanismo más sencillo que se me ocurrió en aquellos tiempos, el método ideográfico. Es decir, hacía un dibujo y hacía la palabra, y por ahí me aprendí varios términos en el lenguaje náhuatl que adultos, que jóvenes y que en este caso los niños practicaban constantemente en todos sus mecanismos de comunicación. También en esta comunidad tuve el gusto de encontrar distintos valores, como la solidaridad, como la colaboración, como el apoyo constante en cualquier actividad, como la tolerancia, como también encontramos mucho amor en las personas. Eran muy respetuosas los unos a los otros y también lo compartían hacia el interior de la escuela. Estamos hablando aproximadamente del año de 1983 y todavía el fomento de valores dentro de la comunidad de Coacotla era muy intenso. Entonces, lo primero que hice fue trabajar, repito, con el método ideográfico, obteniendo un buen rendimiento. Si bien no pude lograr que todos los niños, que los 50 niños aprendieran a leer, cuando menos alcancé los 44, ¿sí? Y los 6 que
No se pudo, pues fueron por distintos factores que ahora les llamamos barreras de aprendizaje. Entonces, toda una experiencia docente con ellos, un servidor con 19 años de edad y con el compromiso latente de poder lograr. Me acostumbré a sus hábitos, me acostumbré a sus tradiciones, me acostumbré a esa convivencia, incluso tuve cierto acceso a los mecanismos sociales, a los deportivos y los religiosos. Maestro, me gustaría más o menos que nos platicara ahorita que estoy ya trabajando dentro de la Dirección General, ¿qué metodologías considera que sean las adecuadas para realizar las actividades que desempeña en su cargo? ¿Qué metodología? Eso es muy importante. Hablando ya aquí dentro de la dependencia y creo que durante toda mi vida profesional, no he encontrado otro método más efectivo que el analítico sintético. ¿Por qué? Porque cuando nos ponían los programas de aquellos tiempos, tenías que leer y el objetivo de hacer tu plan de trabajo era trasladar, copiar los objetivos específicos, los objetivos generales. Entonces, pues era una actividad que no utilizabas el análisis. Sin embargo, un servidor, por recomendación de otros maestros o por aprendizaje propio, me vi en la necesidad de analizar. Y una vez que analiza cualquier persona, cualquier asunto, cualquier objeto o cualquier sujeto, te das cuenta de que puedes obtener mucho mejor información. Te das cuenta de que puedes detectar algunos datos muy relevantes. Te das cuenta de que el análisis permite que tú vayas encontrando o separando todas las partes y luego el ejercicio de sintetizar te genera conclusiones, te genera ideas, te genera perspectivas y si tú quieres te puede permitir creatividad. Cuando trabajamos aquí en la Oficina de Atención a la Problemática y llega un escrito o llega cualquier tipo de documento, créeme que te va a funcionar siempre el hecho de que lo analices. A veces contiene datos específicos, a veces contiene datos muy generales, a veces tiene un pequeño renglón que te puede dar una perspectiva, o bien para encontrar el eje central de la problemática, o te puede dar una pincelada para encontrar la solución. Cuando vas a las escuelas y hay problemas, también utiliza, si eres tan amable, utiliza el mecanismo de análisis-síntesis. Puedes hacerlo en la velocidad, puedes hacerlo en la dimensión, puedes hacerlo en la mejor perspectiva que tú tengas. La finalidad es que no te vayas con una sola versión, la finalidad es que no te quedes con algunos datos. Si utilizas, y tu cerebro siempre nos los va a regalar, si utilizas la situación de analizar y sintetizar, considero que vas a poder ofrecer mejores respuestas y lo mejor, alternativas de solución a los conflictos o problemáticas que se presentan. Maestro, me gustaría que me platicara más o menos, ¿cree que la tecnología es importante para hacer todo este tipo de trabajos? Definitivamente un servidor y muchas personas que pertenecen a mi generación fuimos testigos, cuando menos oigan esto. En 1983 todavía no teníamos el gran uso del celular, ni tampoco teníamos el gran uso y auxilio y apoyo de la computadora. Cuando se van instrumentando poco a poco estos dispositivos que fueron los más elementales que me atrevo a recordar, pues créanme que claro que causa todo un impacto social, causa todo un impacto individual y todo un impacto grupal. Durante la trayectoria en muchas ocasiones vimos cómo a las escuelas se les dotó de computadoras y hasta se hacían ejercicios comunitarios. Aquellos maestros que les gustaba generar aprendizaje a través de los instrumentos audiovisuales lograban impactar hasta la comunidad y eso sí se observaba, sí
constó, del verbo constar, sí constó en mucha gente que se dio cuenta cómo todo el interés y toda la capacidad por observar, por contemplar o por visualizar generó muchos aprendizajes. Recordemos que hubo un tiempo en que se otorgó una computadora, un cañón y distintos materiales educativos. Entonces, la tecnología bien aplicada, la tecnología bien encaminada y dirigida a generar aprendizajes, hasta este momento todavía es muy funcional. ¿Cómo se describiría, maestro, usted como un docente en sus propias palabras? Me gustaría mucho autodefinirme en lo más sencillo. Si tú quieres tu trabajo, créeme que vas a ser el mejor docente. Si tú tienes sentido de amor y servicio a los niños, créeme que vas a ser el mejor docente. Si te interesa alcanzar objetivos de aprendizaje y utilizas tu análisis y tu síntesis dentro del estudio de los planes y programas de estudio, te vas a hacer un gran docente. Pero no hay vuelta de hoja. Lo más importante es que sientas que tu trabajo es valioso. Lo más importante, como recuerda, en algunas normales nos enseñaron metafóricamente, siembra semillas de aprendizaje y vas a cultivar flores de enseñanza, frutos de enseñanza. Maestro, también sabemos que muchas veces en nuestra carrera, en nuestro tiempo, todos vamos encontrándonos con muchas dificultades dentro del pasar de los años y con todas las actividades que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué considera que sea lo más que sea lo más difícil que has encontrado en estas situaciones? Bueno, tengo el gusto de mencionar que tengo 25 años trabajando en la Dirección General de Educación Primaria Estatal y que llevo 16 como jefe de la Oficina de Atención a la Problemática. Y siendo certero y sin temor a equivocarme, la mayor dificultad que tenemos en todas las controversias y en todos los conflictos son las actitudes, los comportamientos y los valores de nosotros, los seres humanos, de cómo los interactuamos, cómo los ofrecemos, cómo los recibimos, cómo los contrariamos. Es decir, el comportamiento humano, las actitudes humanas y los valores humanos a veces son lo que más, en la gran mayoría de ocasiones es lo que no te deja para nada encontrar la solución a un conflicto que puede ser así, que puede ser así o que puede ser mediano. Entonces, el secreto está en la conducta y en los intereses que manifiestan nuestros compañeros del ámbito educativo. Maestro, para finalizar, me gustaría que nos comentara qué cree que hace falta para seguir creciendo en la educación de la niñez de nuestro estado. Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué hace falta para fomentar en los niños mejores formas, mejores figuras, mejores pensamientos, mejores sentimientos? Una gran parte, sí necesitamos retomar el camino de los valores humanos. Sí necesitamos retomar el camino de los comportamientos adecuados, de las actitudes que valen la pena, como los humanos que nos enseñan grandes cosas, como las personas que se convierten en héroes, como las personas que se convierten en líderes. Es decir, necesitamos siempre tener alguien que nos ofrezca un buen ejemplo en cualquier ámbito. Pero hablando estrictamente de qué necesitan los niños, a mí me gustaría mucho invitar a todos aquellos que tengan esta perspectiva. Lo que necesitamos es despertar, ejercitar, fomentar las habilidades intelectuales de los niños. Son muchas las que tenemos como seres humanos. Muchas veces en la escuela practicamos 1, 2 o 3 habilidades intelectuales. Los medios de comunicación y los dispositivos electrónicos
o la tecnología también ejercitan 1, 2, 3 o 4. Pero en la escuela, los que me serían tan amables de comprenderme, las habilidades intelectuales, al menos hasta donde tenemos conocimiento, son más de 28. Entonces, si las practicáramos dentro del aula, dentro de la institución educativa, dentro del arte, dentro del deporte, como nos dice la nueva escuela mexicana, créanme que tuviéramos unos niños más habilitados, unos niños con mejor ejercitación intelectual y que serían capaces de resolver cualquier situación que se les presente dentro y fuera de la escuela. Bueno, maestro, le agradecemos que nos haya prestado un poco de su tiempo. No sé si gusta terminar con algunas palabras más antes de terminar nuestra entrevista. Yo pienso que un consejo que es formidable y que se aprende durante la trayectoria, hablando ahora de los maestros, es que cuando tú veas que un maestro sabe mucho, cuando ves que un maestro tiene mucha iniciativa, mucha creatividad, cuando un maestro tiene mucha proyección y enseña muy bien a sus alumnos, la recomendación más básica es aprendamos de él. Y cuando tú veas que hay un maestro que le falta algo, que no tiene mucho interés, que como que le cuesta trabajo brindar su mejor servicio, brindémosle la mano, ayudémoslo, porque los maestros tenemos un compromiso bastante fuerte y eminentemente social. Entonces, si juntamos nuestras fuerzas y si juntamos nuestras iniciativas y nuestros valores a manera de conjunto en las escuelas, créanme que nos vamos a hacer más fuertes como magisterio de nuestro distinguido, único y hermoso estado de Veracruz. Muchas gracias, maestro. Y pues aquí tiene un poco de su historia. Sabemos que pues, el tiempo fue muy corto, pero pues vamos a seguir platicando y vamos a, creo que después, esperarlo en nuevas visitas. Bueno, agradecemos al maestro Mario Villaviveros de la oficina, jefe de la oficina de atención a la problemática escolar y pues seguimos viendo en las próximas. Muchas gracias. Que tengan buen día. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.